Hola, vamos a estudiar la función inversa. Vamos a leer la definición primero. Dice, si f es una función biyectiva. Ahora, para que f sea una función biyectiva, ella debe cumplir dos condiciones, que debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Inyectiva y sobreyectiva a la vez. Dice lo siguiente, si f tiene dominio A y recorrido B, es decir, el conjunto A de partida es el dominio y el conjunto B de llegada es el recorrido, existe la inversa de f, siendo previamente una función biyectiva. Ahora, ¿cómo se simboliza? Se simboliza como f elevado a la menos 1 de dominio B y recorrido A. El conjunto B viene a ser ahora el dominio y el conjunto A viene a ser ahora el recorrido. Se define como f elevado a la menos 1 de y igual a x y solo si f de x es igual a y para todo y perteneciente al dominio. ¿Ya? Entonces f de x es una función, f de x es una función igual a y. La inversa, ¿no es cierto?, va a ser de f elevado a la menos 1 de y igual a x. Es decir, cuando yo le asigno valores a x, voy a obtener el valor de y. Pero en la función inversa, vamos a asignarle valores, ¿no es cierto?, a la función inversa y vamos a obtener el valor de x. Lo que hicimos acá, lo vamos a deshacer con la función inversa, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos ver esta función inversa desde el punto de vista gráfico? Desde el punto de vista gráfico o de un diagrama de Venn. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, conjunto de partida llamado dominio. Conjunto B, conjunto de llegada llamado recorrido. A la variable x, al elemento x, le vamos a aplicar f y vamos a obtener y igual f de x. Es decir, a x le vamos a definir una función que puede ser una función cuadrática, una función lineal, una función cúbica, y vamos a obtener la función y igual f de x. ¿Ya? Entonces, cuando x como elemento de partida, aplicamos la función f, vamos a tener un elemento de llegada. El elemento de partida se llama dominio, el elemento de llegada se llama recorrido. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice f de x igual 3x más 2. Entonces, podemos colocarla como ejemplo. F de x, 3x más 2. Voy a colocar acá 3x más 2 como ejemplo. Entonces, a la función f le vamos a aplicar al x variable o al elemento x, le vamos a aplicar una función. Esa función se va a llamar, por ejemplo, a modo de ejemplo, 3x más 2. ¿Ya? Entonces, esta es la función f. A esta función f, a esta x, yo le apliqué una función y esa función es igual a 3x más 2. Ahora, la vamos a valorizar. A x le vamos a dar valores. X, cuando x vale 0, para entender un poco, cuando x vale 0, 3 por 0, 0, más 2 es 2. Es decir, cuando x vale 0, y vale 2. Entonces estamos hablando de coordenadas ahora. X, y. Coordenada X, y en el plano cartesiano. ¿Ya? Plano cartesiano. Cuando X, por ejemplo, cuando X vale 1, es en este caso el dominio, conjunto de partida, vamos a obtener un valor en el conjunto de llegada, que va a ser el recorrido. Entonces, 3 por 1, 3, más 2, 5. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo opera, cómo funciona la función f cuando a x yo le aplico una función f. Ahora, ¿qué significa la función inversa? La función inversa significa que a esta función original le vamos a aplicar un procedimiento algebraico, adecuado y ordenado, y vamos a obtener, mediante la función inversa f elevado a la menos 1, una nueva función que va, por ejemplo, si consideramos esta función original, la función inversa de ella
cuando hagamos el cálculo digamos, y la demostración, la función inversa de ella va a ser igual, ¿no es cierto?, a x menos 2 dividido por 3. Entonces, la función original, a x le aplico un f, que es 3x más 2, y obtengo y igual f de x. A esta función, ¿no es cierto?, a esta función le vamos a aplicar el f elevado a la menos 1 mediante un procedimiento algebraico y vamos a obtener el x menos 2 partido por 3. ¿Cuál es la lógica de esto? Que si yo a esta función, ahora, esta función que es la función inversa, esta función que es la función inversa, el dominio de ella, el dominio de ella va a ser igual al recorrido de la función a. Es decir, el dominio de la función inversa va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual al recorrido de la función f. La función f tiene este recorrido, pero cuando aplicamos la función inversa, ahora esta va a ser el dominio de la función inversa y este conjunto A va a ser ahora el recorrido de la función inversa. Va a ser el recorrido de la función inversa. Entonces, y ahora deshacemos lo que hemos hecho y aplicamos, por ejemplo, el 2, que es el dominio de esta función inversa. Y uno dice, ahora, dice lo siguiente, 2 menos 2, 0. 0 partido por 3 es 0. Es decir, al 2 ahora le corresponde el 0. ¿Ven? 5. Vamos a colocar ahora el 5, el elemento 5, en la función inversa. 5 menos 2, 3. 3 dividido 3, 1. Es decir, vemos nosotros que lo que hicimos lo podemos deshacer mediante la función inversa y llegar nuevamente acá a este conjunto A, que es el conjunto, ¿no es cierto?, de la función f y que viene a ser el dominio de la función f. Entonces, esa es la idea de aplicar, ¿no es cierto?, la función inversa. Volver de la función inversa a la función original y reemplazamos los valores en ella. Entonces acá reemplazamos el 2, me quedó 0, reemplazamos el 5 en la función inversa y volví al 1. Esa es la lógica de trabajar la función inversa en forma muy general, muy general. Pero tenemos lo siguiente, dice acá que el dominio de fx, ¿no es cierto? El dominio de fx va a ser igual al recorrido de la función inversa. Claro, este es el dominio de la función f, ¿no es cierto? Esta función f tiene este dominio y tiene este recorrido, ¿no es cierto? Pero ahora este recorrido va a ser el dominio de la función inversa, va a ser el recorrido de la función inversa. Eso es lo que está diciendo acá. Acá dice también lo siguiente, dice el recorrido de fx, ahora el recorrido de fx, que es este recorrido, ¿ya? Recorrido de fx, el recorrido de la función, esto va a ser igual al dominio de la función inversa. Este va a ser igual al dominio de la función inversa. Dominio de la función inversa, ¿ya? El dominio de la función inversa. Y este dominio de la función f, y este dominio, reitero, el dominio de la función f, ¿qué viene a ser ahora? El recorrido de f elevado a la menos 1. Eso en forma general. Esperando que esa parte se entienda también como una forma muy especial de entender, ¿no es cierto?, la función inversa. Ahora, como dijimos recién, aquí le podemos dar valores acá, a esta función que tenemos de ejemplo. Aquí mirando lo mismo que hicimos recién, 3x más 2. Ahora, si aquí le puse a coma b, 3 por, si x vale, por ejemplo, si x vale 1, 3 por 1, 3, ¿no es cierto? 3 por 1, cuando x vale 1, x vale 1, 3 por 1, 3 más 2, 5. Y acá queda, ¿no es cierto?, como 5,1 en la función inversa, que es lo que vimos recién. ¿Ya? Lo que vimos recién acá, ¿no es cierto? Este ejemplo, acá 5,1 y 1,5. ¿Cómo se calcula ahora la función inversa en forma algebraica y ordenada?
Esto se parte de la función original, de fx igual a 3x más 2. Partimos de la función original, ¿no es cierto? Y el procedimiento dice, ordenado, dice que esta fx, nosotros ahora le vamos a asignar, ¿no es cierto?, la variable y. La variable y. Vamos a asignar la variable y. Entonces vamos a colocar y es igual a 3x más 2. Vamos a despejar, vamos a hacer ahora antes de despejar vamos a cambiar las variables. A la variable y le vamos a asignar la variable x para calcular la función inversa y al x le vamos a asignar la variable y más 2, etc. Entonces vamos a despejar ahora y, la variable y. Esto dice lo siguiente, x menos 2 es igual a 3y. ¿No es cierto? El 2 que está sumando pasa restando. Para que la y quede despejada, x menos 2 se va a mantener y ese 3 que está multiplicando la y pasa dividiendo. Entonces eso es igual a y. Y esto que hemos calculado nosotros es ahora nuestra función inversa, f elevado a la menos 1, aquí en forma didáctica, de la variable x, es igual a x menos 2 dividido 3. Entonces, ese es el procedimiento para calcular en forma algebraica, ordenadamente, la función inversa. F de x, colocamos el y igual 3x más 2, al x, ahora el y cambiamos la x, al x cambiamos la y, y finalmente despejamos la variable y como quedó en este despeje y ese resultado va a ser la función inversa. Eso sería el cálculo algebraico para obtener la función inversa.